Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda mesa de nuestro coloquio Filosofía Mexicana del siglo XX, la invención del mexicano. Para quienes no nos hayan podido acompañar en la primera mesa, les recuerdo un poco de dónde surge este coloquio. Es fruto de un curso que tuve el gusto de impartir a través de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Y en este curso revisamos autores como Antonio Caso, del cual ya hablamos en la primera mesa y del cual seguiremos hablando, Alfonso Reyes, Samuel Ramos, y nos acercamos también un poco a los años 30, a los años 40, todo el contexto histórico. Lo que le queremos compartir en esta segunda mesa son nuestras conclusiones, nuestras inquietudes, un poco los proyectos de investigación que ya vamos avanzando. Y la dinámica que les propongo es la siguiente. Somos son cuatro ponentes, yo voy a moderar. Yo soy el maestro José Manuel Cuellar, soy maestro en filosofía. Entonces, para esta mesa tenemos cuatro ponentes, voy a ceder la palabra a cada uno tendrá alrededor de 20 minutos de exposición y después tendremos tiempo para preguntas, para comentarios, para discusión. Si alguien tiene alguna inquietud, la puede ir anotando en el chat, la leeremos al final, o si no, al final puede tomar el micrófono y hacérnosla llegar también. Estamos a través de Facebook, también a través de Facebook nos pueden comentar sin ningún problema, de modo que si no hay alguna duda o alguna objeción sobre esta dinámica, ahí me gustaría ceder la palabra a nuestro primer ponente, que es Mario Arturo González Nieves. Su ponencia se titula Apunte para una filosofía de la historia mexicana en Caso, Reyes y Ramos. Mario González actualmente cursa la maestría en filosofía en el área de filosofía de la cultura en el posgrado de la UNAM. Él es licenciado en filosofía por la UNAM y ha participado en el seminario de pensamiento en español de la misma facultad. Es miembro de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México y sus líneas de interés son la filosofía de la cultura, la filosofía de la historia y, por supuesto, la filosofía en México. Muchas gracias, Mario. Te cedo la palabra. Gracias por la presentación, querido José Manuel. Gracias a los que están aquí, a los que nos acompañan en este momento y, por supuesto, a mis compañeros también de la mesa y del curso. Bueno, pues paso a compartirles mi ponencia, se las voy a leer. En este trabajo no pretendo ser exhaustivo respecto de ninguno de los tres autores que mencionaré. Como ya menciona José Manuel, son Antonio Caso, Alfonso Reyes y Samuel Ramos. Y ni mucho menos pretendo ser exhaustivo en la visión de conjunto que planteo. A continuación comentaré algunos pasajes de los textos de estos autores revisados en el curso, y me va a permitir esto detectar algunas nociones comunes acerca de una filosofía de la historia mexicana en la primera mitad del siglo XX. Comienzo con Caso. En Ideas que constituyen e ideas que destruyen, se lee que la primera ideología constructora de la patria mexicana fue el catolicismo. También apunta ahí Caso que nuestra, cito, nación recibió el bautismo cristiano con el ser, fin de la cita. Se expresa pues en estas líneas un criterio de la fundación de México cuyo punto de inicio son la colonia y la cristiandad. Pero si se dice de esta ideología que fue la primera, habría que considerar que otras ideologías han sido constructoras de la patria mexicana. Al respecto, democracia y socialismo, mencionadas en El Problema de México en 1924, son dos de las que resultan más visibles en la época en la que escribe Caso. En ese mismo texto se expresa también una suerte de agolpamiento o empalme de ideologías que se interrumpen entre sí, fragmentando la continuidad en el desarrollo de cada una de ellas. Cabría esperar en general que los episodios de la historia, como gustaba decir Caso, fueran dando lugar a otros nuevos episodios sucesivamente. Sin embargo, en México, la instauración de ideologías no responde a una fluidez semejante, sino que éstas irrumpen encimándose unas sobre otras, sin llegar a realizarse plenamente, lo que da lugar a una acumulación que entorpece el establecimiento de cada una de ellas. ¿Se pregunta acaso al respecto quién es el culpable de esta situación? De nadie, responde, de la fatalidad histórica que nos refirió a la cultura europea desde el Renacimiento y que nos hace venir dando tumbos sobre cada uno de los episodios de nuestra historia atribulada. Así,
La democracia no se podría realizar a cabalidad. Esto porque la conquista produce el problema de la desigualdad, que impide la unificación de la raza y la homogeneidad de la cultura, siendo que, cito, la democracia plena impone como necesidad o requisito previo la unidad racial, el trato humano uniforme. Y en México, esta uniformidad, esta unidad no ha existido nunca. Fin de la cita. Con una conquista que no resultó en la homogeneidad de los factores implicados, no cabe la posibilidad de una democracia según las condiciones que establece caso. Y para continuar con esta idea de la acumulación de fragmentos ideológicos, en un tono de sorpresa, el filósofo señala, cito, todavía no resolvemos el problema que nos legó España con la conquista. Aún no resolvemos tampoco la cuestión de la democracia y ya está sobre el tapete de la discusión histórica el socialismo en su forma más aguda y apremiante. Así será siempre nuestra vida nacional, nuestra actividad propia y genuina. Consistirá en una serie de tesis diversas, imperfectamente realizadas en parte. A pesar de ello, urgentes todas para la conciencia colectiva, todas enérgicas y dinámicas. Fin de la cita. Si bien Caso no identifica a algún culpable de esta situación, sí encontrará a su factor detonante, el cual es que, cito, estas diversas teorías sociales no nacieron de las entrañas de la patria, sino que proceden de la evolución de la conciencia europea y han irradiado de ahí hasta nosotros. Fin de la cita. Se prefigura aquí, pues, como origen de estos problemas, una idea que se puede encontrar también en el texto del bovarismo nacional, en el que desde la imitación de modelos ajenos se intenta establecer una identidad propia. Pero esto nunca se logra. Cito, un siglo hemos gastado en perenne revuelta y así seguiremos hasta poner de acuerdo los ideales extranjeros, pero no extraños, con lo propio y vernáculo. Fin de la cita. Ahora bien, estas expresiones parecen enfocarse únicamente en lo mexicano, pero esto solo en cierta medida es así. Caso también tiene en mente a nuestros hermanos del sur, y cuando se pregunten su opinión de América, ¿qué opinión tendrían ellos de México? Se contesta que los centroamericanos, los ismeños, nos aman, son nuestros próximos y nuestros prójimos. Allá van, dando tumbos sobre cada uno de los episodios de su historia casi tan atormentada como la nuestra. Nosotros también los amamos. Guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses son nuestros, nuestros por la raza y la tribulación. Esto es, por los más recios vínculos, el dolor y la sangre, la vida y la muerte. Fin de la cita. Se puede ver entonces que algunas de las condiciones particulares de México son comparables con las de las naciones vecinas. Se percibe también una mirada más amplia que no se limita a nuestra patria. La mirada hacia una América de la que, si bien México forma parte, lo hace de una manera especial, como una especie de punta de lanza, según se puede ver en la siguiente expresión, cito, México debería disponer con más cautela la economía de su propia casa, para poder asumir no ciertamente un papel directo, pero sí las nobles prerrogativas del hermano mayor. Fin de la cita. Regresaré acaso más adelante para retomar en una visión de conjunto algunos elementos mencionados aquí. Por lo pronto quiero dejar apuntado que aunque desde esta concepción de la historia la patria mexicana nace de la colonia, en ella se diluye, por así decir, un pasado indígena que no desaparece por completo. Cito, causas profundas que preceden a la conquista y otras más han engendrado el formidable problema nacional. Fin de la cita. Sin embargo, dado que la patria mexicana nace en la colonia, esta no se identifica con lo indígena. Por otro lado, tampoco se identifica con ninguna de las ideologías que se ha tratado de adoptar por imitar a otras civilizaciones. Y no es que la imitación sea mala en sí misma, pero puede implicar creer ser lo que no se es. Y en este sentido, de acuerdo con el bovarismo nacional, podría implicar también ir por la vida con el señuelo de lo que se quiere ser y descuidar la realidad que se posee y el mundo que se podría disfrutar. Puede hablarse desde aquí de una indefinición de lo mexicano, pues que su identidad no se cifra en los modelos imitados. Sin embargo, esto no debe ser pensado como un pesimismo que añada razones a un sentimiento de inferioridad, ni como un fatalismo en el que hemos de quedar atrapados, sino como posibilidad de desarrollarse en una dirección auténtica que está todavía por definirse. Esta tendencia puede percibirse en Alas y Plomo, claramente en aquel fragmento que señala que, cito,
las llamadas razas inferiores pueden hacerse valer y transformarse en semilleros de actividad intelectual y moral. Fin de la cita. Esta idea remite, más que a una descripción, a una exhortación en pos de salir del enfrascamiento de los problemas que se venían acarreando desde antaño, en el que México, así como sus hermanos del sur, tiene la capacidad de florecer desde sus propias condiciones, pero no desde modelos extranjeros que alejan aún más de resolver primero los problemas propios. Hasta aquí con Caso por lo pronto y paso a Alfonso Reyes. En su discurso por Virgilio de 1930, se expone una idea de lo latino como una continuidad que se entremezcla con las particularidades de cada época y lugar en los que se desarrollan las diferentes civilizaciones. Dirá Reyes por eso que México es mantenedor constante del espíritu latino. Y más adelante dirá también que, cito, el espíritu mexicano está en el color del agua latina, en el color que el agua latina adquirió aquí, en nuestra casa, al correr durante 3 siglos lamiendo las arcillas rojas de nuestro suelo. Fin de la cita. Esto permite comprender que desde esta otra perspectiva no hay algo así como un emerger de una cultura con independencia y desligada de una corriente profunda, el espíritu latino, sino que éste subyace a todas las culturas en el fondo de las expresiones particulares que éstas toman en cada caso. Se equivoca entonces, dirá Reyes, quien como prolongación de la historia se figura ver entre una y otra nación del mundo una manera de lapso, un parpadeo en que desapareciera, como en el diluvio, una raza de hombres para dar lugar a otra raza súbita. La intercomunicación, la continuidad es la ley de la humanidad moderna. Lo que se ve aquí es un humanismo, no solo en el sentido de volver a los clásicos, para lo cual Reyes, sobra decirlo, es también magistral, sino en el sentido de que está pensando en la humanidad como conjunto y como trasfondo de las particularidades de índole geográfica y cultural. Continuando con la idea de la continuidad como ley de la humanidad, apunta Reyes en su discurso por Virgilio que, cito, cuando se habla de la hora de América, no debemos entender que se ha levantado un tabique en el océano, que de aquel lado se hunde Europa comida de su polilla histórica, y de acá nos levantamos nosotros, florecientes, bajo una lluvia de virtudes que el cielo nos ha ofrendado por gracia. Fin de la cita. Esta figura de la polilla histórica carcomiendo una Europa anquilosada enmarca el momento en que Reyes está escribiendo, al abrigo de la idea de una Europa en crisis. De ahí que su concepción de la hora de América refiere además a que, cito, este momento coincide con una crisis de la riqueza en que nuestro continente parece salir mejor librado, lo cual hará que la veleidosa fortuna se acerque al campeón que mayores garantías físicas le ofrece. Fin de la cita. Se percibe un tono de presagio en que el destino de la humanidad, que como comunidad homogénea ha de cristalizar incorporando a los más jóvenes pueblos aparecidos en el cuadro de las naciones, para emplear una expresión de Reyes en que Europa la metió de repente, se percibe entonces un desarrollo de la humanidad vista desde un plano que permite contemplarla como un continuo que trasciende las distancias geográficas y subsume las particularidades hasta fundirlas en el crisol de la historia, diría Reyes. Cito, hemos de saber que hace muchos siglos las civilizaciones no se producen, viven y mueren en aislamiento, sino que pasean por la tierra buscando el lugar más propicio, se van enriqueciendo y transformando al paso con los nuevos alimentos que absorben a lo largo de su decurso. Fin de la cita. Pero también se ve una indeterminación, un juego abierto en el que, en analogía con la postura de Caso, no resulta fatalista por un lado y por otro lado tampoco se limita a enfocar exclusivamente a México. En esta fundición de la civilización, cito, lo que ha de salir no será oriental ni occidental, sino amplia y totalmente humana. De nosotros, de nuestros sucesores más bien, dependerá el que ello, por comodidad de expresión, pueda llamarse en la historia americano. Hasta aquí con Reyes y paso a Samuel Ramos. En Motivos para una investigación del mexicano, que apareció publicado en el segundo número de la revista Examen en 1932, Samuel Ramos ubica en el año de 1915 una especie de toma de conciencia en la que el mexicano se valora o por lo menos se está pensando a sí mismo. Antes de ese año, la opinión que le merece a Ramos la forma de organización de la vida en México
está marcada en lo que parece ser una analogía con Caso y también con Reyes, por una atención que, cito, se enfocaba constantemente hacia el exterior del país, buscando en Europa, sobre todo, modelos para orientar su vida. Fin de la cita. Recordemos que en ese año de 1915, la revolución llegaba a un punto que complicó al extremo la vida en la Ciudad de México, cuya faceta más visible fue un periodo de hambruna, por decirlo menos. Por otra parte, en el contexto mundial se desarrollaba la Gran Guerra, que tampoco ofrecía un escenario muy alentador en el viejo continente. De ahí que Ramos considere que después de 1915, cito, el hombre comienza a interesarse por su propia vida y el ambiente inmediato que lo rodea. Lo que se desvaloriza entonces ante sus ojos es Europa. Fin de la cita. Varios siglos habían pasado para ese momento desde la conquista, que a los ojos de Ramos dejó al descubierto un poder muy superior a los pueblos de América. Nótese aquí una vez más la perspectiva de América como conjunto. Poder que ni siquiera les dejó la oportunidad de defenderse. Pero aún después de la conquista en la colonia, quienes dominan no son los indios ni los mestizos. Parece que se viene arrastrando desde entonces un problema, como ya advertía Caso, que supone la permanente presencia de un poder aparentemente irrecusable, que valiéndose de múltiples vías para ejercer su dominio y también para justificar su violencia, mantiene abierta una brecha que deja a los colonizados sí indefensos, pero hasta cierto punto embelesados o cautivados. Ahora bien, este problema detectado en 1932 tiene una dimensión peculiar desde su autor, quien lo asimila con el complejo de inferioridad basado en la propuesta de psicoanálisis de Alfred Adler. Cito, yo he considerado que al nacer México y los otros países hispanoamericanos se encontraron en el mundo exactamente en la situación de un niño frente a sus padres. Eran países recién nacidos que al mirar en torno suyo descubrían una civilización de edad muy avanzada, propia de los pueblos maduros y que por eso mismo su espíritu infantil no podía comprender a fondo. Esta situación desventajosa ante una civilización con la que tienen parentesco es, a mi parecer, el origen del sentimiento de inferioridad de los hispanoamericanos. Fin de la cita. Pero si este espíritu se califica de infantil, en conformidad con la cita, a causa de su incapacidad de comprenderse, el tomar conciencia representa entonces una ruptura y un nuevo estadio, un cambio de etapa en el que se deja atrás esa infancia para aproximarse a una juventud boyante. Lo que aparece así, lejos de una definición del ser mexicano, es una vez más una indefinición en la que, para decirlo en términos de Ramos, cito, si se busca lo mexicano como un hecho, no se encontrará nada. Fin de la cita. Pero una definición que permite entonces establecer una invención del mexicano. Cito, el mexicano no es lo que él cree ser. Nada me impide afirmar que el mexicano no es nada actualmente, aun cuando por otra parte no existen motivos para dudar que el mexicano se encuentra en grado primitivo, esto es, como un ser virtual henchido de potencialidades. Fin de la cita. Tenemos entonces una filosofía que no pretende sostener la imposibilidad del ser mexicano, sino acaso la carencia de una definición que en primer lugar demanda precisar concretamente lo que queremos, puesto que sin esta condición, dirá Ramos, cualquier empresa de renovación será una obra ciega destinada al fracaso. Ahora, para ir cerrando, este trabajo no pretende ser concluyente, como lo mencionaba, sino solo señalar un hilo conductor para la profundización de la filosofía mexicana de la primera mitad del siglo XX. Si bien estoy al tanto de que se precisa la incorporación de otras obras de los mismos autores y de sus comentaristas, el enfoque que aquí utilizo se limita a las obras revisadas en el curso. En relación con los apuntes para una filosofía de la historia, que es parte del título de mi ponencia, quisiera concluir con la idea de que ante una Europa decadente, o para decirlo en expresión de Ramos, con la caída del ideal ultramarino, América como continente y específicamente México parece concebirse, en analogía con la vida de un individuo, como juventud en vías de florecer. Esto hace de la concepción de la historia en los tres autores una continuidad de la humanidad, cuya universalidad no podría establecerse sin la incorporación de los pueblos recién nacidos en la conquista y que precisamente por su juventud, su identidad está por determinarse. A modo de recapitulación, encuentro en estas lecturas una especie de desenvolvimiento en la filosofía de la historia que encuentra tres momentos que terminan por fundirse. En el primer momento,
un criterio de periodización que establece el nacimiento de México en la conquista. En el segundo momento, una idea de la historia como desarrollo continuado de la humanidad que no está acabado aún. Finalmente, esta perspectiva resulta aplicable a los pueblos hermanos de América. Finalmente, en relación con el curso, cuyo primer módulo va llegando a su fin en este evento y que ha seguido el tema que intitula la celebración del coloquio, la invención del mexicano, me parece importante traer aquí uno de los puntos que podrían enmarcar una conclusión general de mi ponencia. Las posturas revisadas aquí no pretenden plantear una definición del mexicano. Esto porque tanto Caso como Reyes y Ramos parecen señalar precisamente lo contrario, que el mexicano carece de definición y ante lo cual se muestra la apertura para ser construido, acaso inventado. Gracias. Muchas gracias, Mario. Nos reservamos los comentarios, las dudas para más al ratito. Ahora cedemos la palabra a nuestra segunda ponente, Marisela Díaz Encín. Ella nos va a presentar una ponencia titulada Virgilio, el poeta de la restauración según Alfonso Reyes. Marisela es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene obra publicada en la antología 100 Mujeres Poetas de la editorial 9 Editores y en la antología literaria Tiempo Fuera de la Academia Nacional de Poesía de la Ciudad de México. Actualmente es becaria de la IMX para estudios detallados sobre filosofía mexicana y asiste al taller de poesía coordinado por el poeta mexicano Óscar Oliva con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias, Marisela. ¿Qué tal, maestro José Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes también a los compañeros que nos acompañan en esta segunda mesa. También agradecer el espacio que nos otorga la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México y las facilidades también que hoy recompensan este resultado por la beca facilitada. Y también agradezco enormemente a los que nos estén escuchando, a las audiencias que hoy quisieron admitir esta invitación. Y bueno, voy a iniciar con mi intervención. Tengo titulado a Virgilio como el poeta restaurador, según Alfonso Reyes. Y antes de iniciar con mi exposición, me gustaría aprovechar este espacio para invitar a la audiencia que hoy nos acompaña y que se interesa en cuestiones filosóficas o bien literarias y que por alguna razón no ha tenido la oportunidad de iniciarse con la obra alfonsina, tenga la libertad de acercarse a su pensamiento desde su propia filosofía, no como una lectura forzada u obligatoria, sino como un medio orientador para entender la circunstancia nacional que hoy nos hace hablar de una cultura y transformación social a partir de nuestra raza. Pues bien, inicio. No se podría entender lo que hoy conocemos como literatura mexicana sin las letras del mexicano universal, del helénico por vocación, el centauro de los géneros, o como bien supo nombrar en su momento Jorge Luis Borges, cuando lo invistió con el título de uno de los máximos humanistas que haya abrigado la nación, Alfonso Reyes, poseedor de una obra monumental como aleccionadora, con una multitud de referencias que van desde la herencia grecolatina hasta el pensamiento moderno de su tiempo, y por ello me atreveré a conferirle un título extra como aficionada alfonsina, el hombre citas, el hombre de las 1000 referencias. Es por bien sabido que la obra de Alfonso Reyes no fue y no ha sido para grandes audiencias o para un gran público. Esto ya lo ha dejado entrever Jaime García Terrés en su texto del fundamental helenismo de Reyes o cómo se frustró un peregrinaje a las fuentes, cuando apunta, cito, el día en que fue sepultado Alfonso Reyes, después de los solemnes discursos, melancólico por la pérdida del generoso maestro y harto de rituales funerarios, fui al café con mis amigos a descansar de la triste jornada. En la mesa de junto, un hombre común y corriente leía el redondel,
que es un semanario taurino que circulaba los domingos y que esa tarde engalanó la primera plana con un encabezado insólito en publicación de tal naturaleza. Y decía así, el encabezado: murió Alfonso Reyes. El ciudadano aquel, sin quitar los ojos de la letra impresa, se rascaba el cráneo con visible perplejidad. Al fin lanzó un exabrupto que sus compañeros de mesa recibieron ecuánimes. No sé quién puede ser ese tal Reyes que murió. Por ahí anda la noticia de un banderillero Reyes que fue corneado en Tlanepantla. Sabrá Dios, pero ¿no se les hace tampoco para una primera plana? Cierro cita. Esto fue publicado en la Nueva Revista de Filología Hispánica, de una anécdota que el mismo Terres experimentó en 1989. Ahora bien, esa anécdota que traje a colación y que hace ver a Reyes como un gran desconocido, sirva de estímulo para integrar su filosofía implícita. Ojo, Alfonso Reyes no fue tan afamado como filósofo, más bien elocuente, prosista y poeta, eso sí, pero indiscutible pensador para insertarlo en la médula de las discusiones orientadas a probar la coherencia y la vigencia de proyecciones ideológicas. En este sentido, me permito puntualizar desde el célebre ensayo Discurso por Virgilio, que fue escrito en homenaje al poeta latino en el segundo milenio de su nacimiento, mientras Alfonso Reyes mantenía su estancia en Río de Janeiro, permanencia diplomática que fue desde 1927 a 1939. Aquí abro paréntesis. Cuando Alfonso Reyes regresó definitivamente a México a principios de 1939, llegó con un caudal de casi 20 años de experiencia en el servicio extranjero, con más de 30 obras de creación y crítica literaria, y otras 20 o más realizadas como editor o traductor. Y, sobre todo, llegó con una visible ansiedad porque su porvenir laboral era incierto, acentuada porque a sus 50 años de edad deseaba para sus actividades profesionales y su vida personal y familiar un cambio, sin duda profundo, ya no depender de la superioridad y adueñarse de sus propias decisiones. En otras palabras, en su intimidad. Estaba renunciando a la gitanería dorada de la diplomacia y anhelaba emprender actividades como editor e investigador. Fin del paréntesis. Esto ya nos advierte el resquemor de Alfonso Reyes por plantear con sigilo y sapiencia un texto que iluminara y expresara con amplitud su postura política y social. Discurso por Virgilio es un texto con ideas fecundas, amplísimo para la... A ver, se congeló. No te escuchamos, Marisela. Creo que no soy el único, ¿verdad? Que no le escucha. Bueno, esperemos ahora que se restablezca la comunicación. Híjole, qué lástima. Digo, es lo malo de estos seminarios en línea, ¿no? Que no depende de la tecnología. Le escribo, le mando un mensaje, ya se desconectó. Bueno, pues ¿qué les parece si mientras Marisela restablece la comunicación, le voy a mandar un mensaje y si nos puede seguir acompañando, si no, pues podemos pasar a la siguiente ponencia.
Bueno, qué lástima, que estaba muy interesante lo que nos estaba contando Mari. Tenemos a un tercer ponente. Tenemos a un tercer ponente, César Arturo Martínez Hernández. Él es egresado de la licenciatura de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él realiza su tesis sobre la caracterología de Samuel Ramos y la categoría de Nepantla, lo Nepantla de Emilio Uranga. Él ha participado en diversos coloquios en la facultad y en el Ateneo Nacional de la Juventud. La ponencia que hoy nos presenta se titula La filosofía de Samuel Ramos como una filosofía salvadora de México. Bueno, muchísimas gracias, César. Te cedemos la palabra. En caso de que se conecte Mari, bueno, dejamos que concluyas tu ponencia y retomamos la participación de Mari. Sí, Muchas gracias, César. gracias y buenas tardes a todos y gracias por este espacio que se dio para tomar el curso por parte de la asociación y gracias a ti también, José Manuel. Bastante buen curso. Mi ponencia se llama La filosofía de Samuel Ramos como una filosofía salvadora del mexicano. La dividí en 3 partes y la primera se llama El camino e influencias de Samuel Ramos. Oye, perdona que te interrumpa, César. Ya está Mari de regreso. No sé si quieras que retomemos lo de Mari o al Como final. sea. Sí. Mari, ya estás por acá, ¿verdad? Sí, mil disculpas a todos, perdí conexión. Sí, bueno, Pero sí. si se me permite la palabra, puedo continuar, si no, Sí, que se yo creo mantenga que, el compañero. no, yo creo que será lo más cómodo, Mari, que tú prosigas para Perfecto. continuar con el hilo. Y una disculpa, César, y a todos los asistentes, este tipo de cosas pasan con la Sí, tecnología. mil gracias. Bueno, perdona, César, ahorita volvemos contigo en un momentito. Y Mari, te escuchamos. Claro que sí. Desconozco en qué parte me perdí, pero voy a mantener el hilo. Donde yo mencionaba que el discurso por Virgilio, este ensayo por discurso por Virgilio, sostiene un corpus que se nos había puntualizado en una de las sesiones y que se rescataban precisamente 3 tópicos, ¿no? Que era uno, Virgilio de la Fundación, el segundo es el Virgilio conductor y el tercero que va a ser el Virgilio de las geórgicas, el poeta. Entonces estas 3 categorías fluctúan para vindicar a Virgilio como el poeta de la restauración en el acontecer mexicano y el dilema de la vida intelectual y educativa del país. Porque sin duda alguna, Reyes yace en esa cruzada de su preocupación por el tema nacionalista, más por... Mari, perdona que te interrumpa, se está cortando un poco la comunicación. Si gustas apagar tu cámara. ciertos problemas. Mari, perdona que te interrumpa, se está cortando un poco tu voz. Si gustas apagar la cámara, a lo mejor así resulta mejor. Enseguida. Gracias. Bien. Prosigo. El ensayo está estructurado en 15 párrafos, y desde el inicio ya empieza a cuestionar, a causar ruido independientemente de su elegante prosa cuando escribe, cito, es propio de las ideas fecundas crecer solas, ir más allá de la intención del que concibe y alcanzar a veces desarrollos inesperados. La verdadera creación consiste en esto. La criatura se arranca de su creador y empieza a vivir por cuenta propia. Los poetas lo saben bien, ellos que trabajan su poema como quien va cortando las amarras de un barco, hasta que la obra, suficiente ya, se desprende y desde la orilla la vemos alejarse y correr las sirtes a su modo. Reflexionando pues sobre el acuerdo que encarga celebrar en México solemnemente el 2º milenario de Virgilio, no temo por mi cuenta y riesgo añadir a propósitos al propósito del presidente. No temo al traer mi testimonio personal, sacar un poco de cauce la cuestión o torcerla un poco según mi manera de ver.
Todos fuimos llamados a construir esta torre del homenaje, y la torre habrá de ir subiendo con las piedras que cada uno acarree. Fin de la cita. Esa insistencia, cuando generaliza en el todos fuimos llamados a construir, está ejerciendo la apropiación de Virgilio para llegar a la afirmación clave del ensayo. Cito: quiero el latín para todos, hasta para las izquierdas, porque no veo la ventaja de dejar caer conquistas ya alcanzadas. Cierro cita. Es decir, lo quiero todo, no a medias. Quiero al poeta que en gran magnitud colaboró decisivamente con el programa restaurador de Octaviano, escribiendo un poema que secundó las intenciones y las propuestas políticas y sociales de aquel. Y pensaba bien Alfonso Reyes, porque de esos mismos incipientes sociales en Italia y que había dejado una crisis por las guerras civiles, Reyes mantendría ese mismo posicionamiento por reivindicar los ideales mancillados que dejaron las guerras cristeras, la mala actuación de los militantes positivistas y la lucha de clases, entre otras posteriores como el estallido de la Revolución en México. Alfonso Reyes mantuvo esa diligencia por devolver al humanismo desde la tradición, y esta se convirtió en su propia vanguardia, en esa emergencia por explorar lo americano que ya desde ese entonces no tenía voz, y la voz tuvo que ser sin comparecencias, sin medias tintas, mucho menos ambigua. Dejo en claro que el constructo poético en Virgilio, a partir de las bucólicas, sobre todo en sus geórgicas, no se prestó ni en ese momento ni nunca a ser un instrumento de política. No así conviene insistir en la naturalidad y sinceridad con que Virgilio escribe sobre la agricultura, el ganado y la apicultura, ámbito de gran importancia en el mundo antiguo. Pero el poema rebasa lo didáctico para convertirse en un canto a la vida y al trabajo manual en el campo, ese que al decir de la Vulgata marxista era propio de los esclavos. Y ese honrado trabajo campesino es el más hermoso alegato para la gloria y perdurabilidad misma de la Roma. Y con razón dirá Alfonso Reyes, hay más, la conservación de nuestra especie es también un orden agrícola, y el orden agrícola le es tan principal que aún desvanece ciertas fronteras entre bestias y hombres. ¿Perdurabilidad y fianza para la sociedad latina? Esa es mi gran pregunta. Volviendo a retomar la preocupación de Alfonso Reyes por restaurar un nuevo humanismo a partir del canto virgiliano, exaltando la cultura clásica, no como adorno artístico, sino como base de formación intelectual y moral, introduce en sus letras la inquietud del progreso cuando descubre que el hombre puede individualmente ser mejor de lo que es y socialmente vivir de cómo vive. No descansa para averiguar el secreto de toda mejora, de toda perfección. Juzga y compara, busca y experimenta sin tregua, no le arredra la necesidad de tocar a la religión y a la leyenda, a la fábrica social y a los sistemas políticos. Mira hacia atrás y crea la historia, mira al futuro y crea las utopías, las cuales, no lo olvidemos, pedían su realización al esfuerzo humano. Reyes solicitaba que también el pueblo inventara la discusión. Por eso no quita el dedo de la cultura grecolatina, porque esas mismas aguas agitan nuestro lenguaje, regresan como olas formidables y la nutren con el vigor puro de su esencia prístina, porque no hay ambiente más lleno de estímulo en donde todas las ideas que nos acuden provienen sustancialmente de la cultura helénica, o como dirá una frase afamada, todos los caminos nos conducen a Roma. Pero el sentimiento virgiliano no es solo el mantenedor de la inquietud del espíritu, de la ansia de la perfección como ideal humano, maestro de la discusión y de la utopía, sino también ejemplo de toda disciplina. Recordemos que tanto el griego como el romano se encaminaron por el andar de la templanza guiada por la razón y el amor, pero tampoco se negaron a la importancia de la intuición mística, del delirio, como Dionisio y Demeter, como Sócrates y su perpetuo éxtasis a la locura profética. No olvidemos, por lo tanto, que en Virgilio está contenida la pretensión de ser guía por los senderos del infierno. Por otro lado, vale la pena destacar que, al igual que Alfonso Reyes, Virgilio no es tan popular entre sus maestros como sus epígonos. Siguen despiertos los prejuicios y el enorme desconocimiento de su poesía. Hoy en día,
Un lector relativamente cultivado puede elegir con cierta ingenuidad entre ellos a su preferido, que quizás podría ser Homero o uno de los trágicos griegos. Pero entre ese lector y Virgilio casi siempre se levanta la idea escolar o académica, el de la lectura obligatoria y de la desidia. Al final no sabemos si los que lo han designado como el clásico por excelencia o el padre de Occidente lo hicieron a propósito como presa fácil. Por algo Reyes mantuvo un legítimo acercamiento con los conceptos tradicionales de humanismo y clasicismo, porque con razón o sin ella difícilmente se hubiera entendido el progreso de la raza humana, mucho menos la difusión de todo un sistema de nobles ideas espiritualistas, ya que el verdadero deber del hombre no es extender su poder ni multiplicar sus bienes más allá de sus necesidades, sino enriquecer y gozar su única posesión imperecedera, su alma. Y eso, por absurdo que parezca, no hace más que demostrar ese carácter de piedra angular que las bucólicas, mayormente las geórgicas, que en esta exposición cobra mayor envergadura, y la Eneida, por supuesto, tienen en nuestra cultura y en nuestro imaginario de lo que es poesía. Pero Virgilio es inocente de todo esto. Si el lector u oyente es avisado, tendrá sospecha bien fundada y le invitará, si así lo quiere, a prescindir de ellas, o bien sumergirse sin más preámbulos en la poesía de Virgilio. Y para finalizar, afirmo que la tradición grecolatina fue reclamada vigorosamente en México por Alfonso Reyes, ese gran humanista que en su momento fue severamente criticado por mantenerse ocupado en cuestiones superfluas cuando el país estallaba desde otras circunstancias. Pero nadie sospechaba que Reyes buscaba un equilibrio dinámico y positivo entre su aprecio por las culturas clásicas y europeas, según su interés por lo mexicano y también por lo latinoamericano en general. Gabriel Méndez Plancarte también abordó el tema cuando mencionó, cito, yo pienso que todo el que sepa ver bajo la corteza y tomarle el pulso a México, advertirá en sus venas el latido profundo de la sangre espiritual de la Hélade y de Roma. No me cansaré de repetir que el árbol de nuestra cultura, 4 veces secular, tiene 2 raíces vitales, la indígena y la hispana, y que a través de la hispana sube hasta nosotros como la savia siempre joven de la inmortal cultura grecolatina. De modo que romana, cristiana, española, nacional e indígena, la tradición clásica se convirtió para Reyes en el mejor patrimonio literario que hubo de moldear sistemas educativos, patrones expresivos de varia índole, hábitos de lectura, mecanismos de prestigio y distinciones culturales. E indiscutiblemente, la principal razón de esta participación es erigir la parenética virgiliana desde la concepción alfonsina, porque bien lo supo Reyes cuando nos dejó estas sublimes líneas de su inconmensurable prosa. Cito, ya sabe la flor lo que la espera, los poetas se lo han revelado 1000 veces, pero hay una flor perdurable y es el de las artes o las letras, la que se nombra o la que se figura, la ausente de todo ramillete, que decía el maestro Mallarmé. Cuando todas estas maravillas naturales se hayan marchitado, todavía seguirán luciendo con intacta virtud esos cuadros y aquellos poemas en que el hombre se ha apoderado de las primaveras del mundo. Solo así cobran, como en los ensueños de Díaz Mirón, inmarcesible juventud los campos y embriagadora eternidad de las flores. Cierro cita. Cada cual cultive su propio jardín. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari, por tu participación. Qué bueno que te tuvimos de vuelta. Ahora sí, César, una disculpa, te cedo la palabra. Recordemos que César nos va a hablar sobre la filosofía de Samuel Ramos como una filosofía salvadora. Sí, hola otra vez. Continúo, la dividí en 3 partes mi ponencia. La primera se llama El camino e influencias de Samuel Ramos. Y comienzo. Samuel Ramos, quizá en su etapa de adolescencia, no imaginaba que tendría un papel importante dentro de la filosofía, ni mucho menos que sería director de la Facultad de Filosofía y Letras y colaborador de la mano de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública. Su encuentro más grande con la filosofía lo tuvo casi por casualidad con Antonio Caso, el cual se convertiría en su mentor de filosofía.
Al ir madurando, Ramos comienza a distanciarse de su maestro a grado tal que generaban un debate que iba más allá de sus textos y obras. El camino de Ramos toma una ruta distinta en la cual se ve anonadado por las propuestas filosóficas que conoció a su paso por Europa y por otras que llegaron a México con el paso de los años. Entre estas influencias, quizá una de las más marcadas y señaladas incluso por él y Juan Hernández Luna, está la de Ortega y Gasset, así como la de Enrique Sureña, Harman, la psicología de Alfred Adler, entre otros que señala puntualmente Rafael Moreno en el estudio introductorio de Hacia un nuevo humanismo. Una de las claves para entender la postura ramosiana sobre la cultura y la filosofía, y que le hizo considerarse a sí mismo como alguien con una nueva forma de filosofar sobre la cultura, el arte, el hombre, etc., es su separación de la influencia de la filosofía francesa. Como se mencionó, la influencia de Ramos toma otro rumbo, el cual es el de la filosofía hispano-alemana. Filosofías que considera ideales para ser aplicadas al caso que le ocupan, es decir, estos acercamientos a Ortega y Gasset, Harman, Adler, etc., servirían desde la visión de Ramos como una forma nueva de pensar el asunto de lo mexicano. Otro caso a considerar es que comienzan a sonar justo las palabras mexicanismo y lo mexicano. Esto quiere decir que a pesar de que la preocupación por lo mexicano, la cultura y la educación en el país ya se veía reflejada en algunos textos como los recogidos en Discursos a la Nación Mexicana de 1922, sacado por Antonio Caso, es Samuel Ramos quien toma ya el camino que se cuestiona por lo que podríamos llamar hasta ese momento y con ciertas consideraciones el ser del mexicano, que no sería otra cosa que un análisis de formas de comportamiento o de carácter del mexicano, así como la construcción de la cultura del país. Esto sería justo una de las nuevas vertientes de pensamiento que se conforman dentro de la historia de la filosofía mexicana, en donde se nota ya la marca psicologista e historicista que venía de Europa. Recordemos que previo a su obra más famosa, El perfil del hombre y la cultura en México, escribe Motivos para una investigación del mexicano, del siglo XIX, Líbranos Señor, que se publicó en Hipótesis, y algunos otros artículos donde habla de la universidad y sobre Antonio Caso. En estos textos ya asoma un poco su preocupación por el hombre, la psicología, la educación y la cultura del siglo XX en México. Es decir, se preocupa por el presente de la cultura y la sociedad. La visión de Ramos ya no parece quedarse solo en una vista positiva o en un así debería ser, sino en un es así, a manera de crítica de lo que se ha hecho tanto con el pasado novohispano hasta el pasado más reciente de su época. Para considerar la filosofía de Samuel Ramos como algo novedoso y que se preocupa por lo mexicano, es necesario no solo conocer estas influencias, sino también sus consideraciones sobre la filosofía, el hombre y la cultura de México. Sobre esto último, la cultura, podemos observar que al igual que sus maestros atenienses, Ramos está en contra o haciendo crítica de una imitación extralógica, por lo que dentro del perfil del hombre y la cultura en México y en artículos posteriores, como La cultura y el hombre en México de 1949, considera que la cultura mexicana es una cultura derivada, lo cual no es negativo. La problemática es, en ese caso, saber cómo moldear lo que llegaba del extranjero para que esa cultura fuera conformándose como algo beneficioso para el futuro del país. En el caso de la filosofía y del hombre, como veremos más adelante, se trata de algo que está relacionado y que menciona de una manera clara dentro de Hacia un nuevo humanismo. Voy con la segunda parte. La filosofía como salvadora del hombre. Hacia un nuevo humanismo es quizá uno de los textos de Ramos en donde se deja notar la crisis que vive el humanismo y, por tanto, considerando su contexto, las necesidades que se tienen desde una perspectiva filosófica distinta a la que se venía haciendo hasta entonces, por lo que conviene hablar del hombre y de la cultura del país. Antes de llegar a ello, se observa que una de las vías por las que se vive esa crisis son algunos avances tecnológicos o científicos que dejan lo correspondiente del ser humano o lo propio del espíritu humano a un lado. Dadas las condiciones del humanismo y de lo que se espera en el futuro, está implícito dar un nuevo concepto de filosofía, o por lo menos dar una idea de cuál es la tarea de la filosofía con relación a esa crisis, y al mismo tiempo dar un punto de vista acerca de la tarea de la filosofía en su relación con el ser humano y los
problemas por los que se atraviesa y que provocan justo esa crisis. Samuel Ramos va a darnos una idea de lo que debe hacer la filosofía y su lugar dentro del mundo. En ese sentido, la filosofía va a ir muy ligada justo al hombre o al ser humano, en tanto que se trata de encontrar posibles soluciones a problemas y de superar ideas pasadas. Es necesario apuntar que en el ejercicio de la filosofía cabe, y cito a Ramos, el acto más modesto de volver a pensar lo pensado, en la reproducción mental de todo el proceso de la especulación filosófica que es, en cierto modo, una recreación de la filosofía. Cierro cita. Y por tanto, cito a Ramos otra vez, la tarea de la filosofía se hace en el presente más agobiadora que nunca, porque vivimos en una época sumamente problemática. La filosofía existe en función de ciertos problemas de carácter general que no toca resolver ni a la religión ni a las ciencias particulares, sino a una disciplina que desde su plan superior trata de abarcar la realidad de una visión en conjunto. Cierro cita. Siguiendo con ello, nos podemos dar cuenta que la propuesta de Ramos y su filosofía, llegando hasta este punto, toma sentido, ya que en textos previos y posteriores al citado, Creación del Humanismo, piensa sobre lo ya dado y pone tanto al hombre como a la cultura y a la estética como las vías para pensar en lo que está sucediendo y en lo que sucedería si no se actúa o se piensa desde esos puntos. Como dije, Ramos propone nuevos conceptos o formas de entender la filosofía y al hombre. En ese sentido, en encontrarse en una crisis, la filosofía debe entrar aquí como una desencubridora de esos problemas y de los problemas del hombre. Pero, ¿cómo se define ese hombre o ser humano desde esta perspectiva? Ramos lo define como un ser no acabado, sino que es, cito, un proceso en camino de realización cuyo impulso nace de sí mismo. El hombre es un ser que se actualiza constantemente propósitos que es capaz de representarse en idea. Cierro cita. Al definirse así el hombre, hace sentido el hecho de que la filosofía piense sobre lo ya dado para llegar a lo que le circunda al hombre en su mundo cada vez que éste se renueva. Ahora que vemos que la filosofía es conciencia de los problemas, que no tiene otra vía de solución, que no tienen otra vía de solución más que la propia filosofía y que el hombre está inmerso en una crisis y que es un ser inacabado y que se va renovando constantemente sus propósitos, es necesario comprender que la relación del hombre con la filosofía está ligada más allá de la propia razón. Es decir, que la filosofía aparece como una función vital en relación al ser humano, lo que significa que, dentro de los conceptos y definiciones dados por Samuel Ramos, encontramos que la filosofía permite al ser humano realizarse a sí mismo y salvarlo de la crisis en las que se encuentra, pues ya no se centra solo en una idea abstracta de ser humano. Ya es el ser humano haciéndose a sí mismo mediante lo que le rodea. En este caso particular, nos preocupa lo propio del mexicano. La propuesta ramosiana hace una especie de exhortación a que la filosofía sea una vía de salvación para el ser humano en tanto que logra tener experiencias vitales con su entorno y su historia. La filosofía ramosiana y el mexicano. Lo que conocemos ahora como el mexicano padecía a principios del siglo XX una crisis que podríamos llamar de identidad, crisis que se conocía desde la realidad mexicana, la cual podría ser muy cuestionable debido a la imitación extralógica que se tenía de otros países y culturas. Sin embargo, esa imitación se daba de manera inocente, pues se pensaba que aquello que se imitaba mejoraría los problemas de la época, entre ellos los de la propia cultura nacional. Podría parecer que ese problema de la imitación extralógica se le podría acuñar solamente a los hechos históricos, ya que tanto en el perfil del hombre y motivos para una investigación del mexicano, Ramos habla desde la época novohispana hasta la Revolución Mexicana. Sin embargo, mucho de lo que sucede se debía a la falta de conocimiento de la realidad posterior a esos hechos, lo que conlleva a la falta de interés por la propia existencia, lo que demostraba ciertas deficiencias del mexicano según su modo de comportamiento, como es el caso del sentimiento de inferioridad. Recordemos que Ramos propone categorías como el pelado, el burgués mexicano y el mexicano de ciudad, en donde cada uno tiene diferentes actitudes que denotan justo ese sentimiento de inferioridad. Ahora bien, los textos mencionados pueden ser muy criticados, no solo por el diagnóstico que da del sentimiento de inferioridad, sino por el de autodenigración. Pero lo que hay que darnos cuenta es que Ramos trata en esos textos justamente mostrar que no se trabaja del todo la realidad mexicana,
Es decir, que a pesar de que se tenía el conocimiento de ciertas carencias que rodeaban al mundo mexicano, no se tenía una perspectiva de lo próximo o de lo que se tenía de manera singular, lo que significaba buscar modelos amplios y muy generales para el contexto nacional de la época. No se volteaban a ver ni las necesidades ni lo que aquí se generaba para trabajar y para generar. Era necesario saber cómo moldear lo que llegaba de otros países, ya que de no hacer eso significaba ignorar incluso la vida propia, ya que, cito, lo que cada sujeto conoce mejor que cualquier otro es el paisaje natural en el que vive, la sociedad, el país al que pertenece. Estos objetos concretos tienen que ser por fuerza las instancias particulares que den vida y calor a sus conceptos generales del universo, la humanidad o la sociedad. Cierro cita. En ese sentido, lo que parecería exhortar Ramos es a dar una mirada a lo propio y trabajar de manera mesurada las influencias culturales, políticas e ideológicas que llegaban del extranjero. Ramos no solo diagnostica el sentimiento de inferioridad, sino que buscaba crear desde la filosofía y su propia filosofía la toma de conciencia de lo que se hacía mediante la imitación extralógica, la cual comenzaba ya a perjudicar incluso a la educación de la época, lo cual era aún más preocupante, ya que de ser así se comenzaría a ignorar aún más la realidad propia de las necesidades laborales que provocaba la imitación a modelos educativos extranjeros. Sobre esto hay que decir que Ramos no se pronuncia por un nacionalismo exagerado o un patrioterismo, en el que solo se valore únicamente lo mexicano, ya que parecería no existir por completo en aquel momento, ni tampoco se pronuncia por valorar lo folclórico o solamente los paisajes. Ramos propone ir más allá, velar por esa crisis de identidad en la que se ha encontrado el país y trabajar de manera beneficiosa para el crecimiento del mexicano y lo mexicano, que era lo que estaba en vía de desarrollo, a pesar de que el propio filósofo michoacano ya utilizaba estos términos en sus textos. En este punto podemos decir que el entramado filosófico de Ramos respecto a lo mexicano tendrá que ver con la estética del muralismo, ya que podría ser una forma que demuestre cómo sería ese actuar para entender lo propio, teniendo herramientas que llegaban del extranjero. Es decir, que los muralistas mexicanos que se formaron o terminaron su formación en el extranjero lograron aplicar eso aprendido para ilustrar la realidad mexicana o parte de la realidad mexicana. Lo que cabría preguntarnos en ese sentido es en qué medida algunos de esos murales podrían dejar de reproducir el sentimiento de inferioridad, ya que podríamos observar algunas pinturas donde se reproducen los hechos históricos que han marcado el país de una manera, por decirlo de algún modo, negativa al mostrar el peso negativo de la época novohispana o colonial. Otro ejemplo de ello sería el propio Ramos, ya que con sus influencias logró hacer una filosofía que se ocupara de la realidad mexicana. Otro ejemplo de ello sería José Vasconcelos, que a pesar de que su preocupación estaba enfocada hacia lo iberoamericano, mostró hasta cierto punto su preocupación por lo mexicano aplicando herramientas conocidas en el extranjero. Y para terminar, como conclusión pongo, y para darle sentido a esto que se acaba de escuchar y de leer, es preciso recalcar que la filosofía ramosiana, a pesar de que echa mano en gran parte del psicoanálisis, es una filosofía que cumple con su cometido. Es decir, su manera de trabajar la filosofía y de hacer filosofía cumple con la forma en la que él mismo la define y propone que se trabaje, ya que al ser la desencubridora de los problemas y tener relación con el hombre, al aplicarla al caso mexicano que se ha encontrado en una de sus mayores crisis de la época, trata de mostrar los problemas que se le muestran y se le mostrarán a ese humano mexicano que está en vías de desarrollo. Podría ser muy criticado que no se trata de una filosofía que salva o trata de salvar al mexicano, pero si se toma en cuenta sus preocupaciones críticas y herramientas, podemos darnos cuenta que la filosofía de Ramos sí que trata de salvar al mexicano que está creciendo, a ese mexicano al que aún le duele el tema de la llamada conquista y que desconoce lo que hay más de fondo en el movimiento de independencia. Trata de salvar a ese mexicano que crecía y estaba perdido y doblegado después de la Revolución Mexicana. Esa salvación está dada en tanto que invita a la observación de la realidad propia y al mismo tiempo es una invitación a trabajar del mexicano como si se tratara de una masa preparada que está lista para lograr algo mejor dentro de su sociedad y dentro de la cultura del país.
Aquí cabe preguntarnos qué tan vigente nos es el tema del sentimiento de inferioridad y en general la caracterología de Samuel Ramos, o incluso, metiendo un poco a Emilio Uranga, podríamos preguntarnos cómo podemos entender nuestra insuficiencia y si es que aún estamos en una crisis que nos lleva a un estado a la deriva. La filosofía de Samuel Ramos es una filosofía que puede herir susceptibilidades e incluso ofender a algunos cuantos que no estén familiares con su terminología. Sin embargo, en esa crudeza en la forma de pensar, podemos decir que al menos trató de salvar o preguntarnos si de verdad trató de liberar al mexicano. Eso es todo. Muchas gracias, César. Pasamos con la última ponente de esta mesa, Mildred Catalina Hernández Roldán. Ella nos acompaña desde Guatemala. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de San Carlos, doctora en Educación por la Universidad de La Salle, Costa Rica, profesora titular de la Universidad de San Carlos, la Universidad Nacional de Guatemala, y ha publicado varios artículos, ensayos y textos diversos. Es narradora, sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas. Tiene 2 libros de relatos, Orígenes y Paranoica City, el libro de prosa poética, Diario de Cuerpos, el poemario Palabras enredadas en los dedos, y en 2018 en Costa Rica la novela Erótica en la ciudad. Muchas gracias, Mildred. Ella nos hablará sobre Los 3 Méxicos de la historia de México, de Carlos Aguirre Rojas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar entre ustedes. Estoy muy contenta de participar en la fase final de esta primera parte del curso y les agradezco que me permitan presentar un primer acercamiento que voy a hacer al texto de Aguirre Rojas, que trata también un poco acerca del ser mexicano y de la historia mexicana, pero que no se circunscribe propiamente a la época que hemos estudiado en nuestra primera parte del curso. Entonces, en ese sentido, pues me voy a adelantar quizás un poco a esta dinámica, pero dadas las actuales circunstancias, creo que está bien. Quiero compartir la pantalla, si es posible. Habilito la función. Sí, habilito la función. A ver, bueno, lo pongo así. Ok, me parece que ya no tendrá que haber problema, Mildred, sí. Muy bien. No me dices. Quiero ver si se ve allá. Sí, lo vemos bien. ¿Sí? Sí. Muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca, o voy a hablar, mejor dicho, de los 3 Méxicos de la historia de México, que es una pista crítica para la construcción de una contrahistoria de México, de Carlos Aguirre Rojas. Como no es un autor que hemos estudiado recientemente, me permití hacer una muy breve semblanza de él, ¿verdad? Para que lo conozcamos. Entonces, pues Carlos Aguirre Rojas es mexicano, nació en el 55, es licenciado, maestro y doctor en economía. Entonces eso dice uno, bueno, a veces tenemos unos caminos y tomamos otros, ¿verdad? Porque hizo su postdoctorado en el Centro de Investigaciones Históricas de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en París, Francia. Tiene muchos artículos y libros publicados, han sido traducidos a más de 15 idiomas y dice que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Eso era para el 2013, que fue la última semblanza completa que encontré de él. Entre las líneas de investigación de él está la teoría de la historia de la historiografía, y es un especialista en la obra de Brudel y de la Escuela de los Anales. Entre algunos de sus libros, aquí hay algunas de sus portadas, dice tiene más de 28 libros. El libro que se llama Antimanual del Mal Historiador, o Cómo hacer una buena historia crítica, para el 2013 tenía 16 ediciones. Había sido traducido a varios idiomas, y el Antimanual del Buen Rebelde también tuvo una buena aceptación. América Latina en la encrucijada, y ha escrito algunos textos acerca de temas sociales en América Latina. Bien, este texto está contenido en la revista Contrahistorias, de la cual
Carlos Aguirre Rojas es a la vez fundador y miembro de su consejo directivo. Fue publicado en el año 2005 y está entre las páginas 9 a 20. Es un ensayo muy bien documentado con todas las fuentes bibliográficas de rigor, como corresponde, con notas a pie de página, explicativas y aclaratorias de los distintos temas que se trata. La tesis central de este texto gira en torno a contraponer a la historia oficial mexicana una contrahistoria. Nos dice, ¿verdad?, que usualmente la historia mexicana todavía tiene para 2005 una visión bastante positivista y que presenta un México único, estoy casi citando, homogéneo, cuasi atemporal y prácticamente idéntico a sí mismo a lo largo de siglos y siglos. Estas historias son siempre exageradas, heroicas, tersas, gloriosas, lineales y homogéneas. Y él pretende proponer una contrahistoria o la historia verdadera, que esta dice, y aquí cito, transcurre siempre por otros caminos que los de esas historias oficiales e imaginarias. Es la historia real de las masacres y la sobreexplotación de los indígenas por parte de los conquistadores españoles, junto a la resistencia tenaz y a las constantes insurrecciones y rebeliones de los indios, pero también un proceso violento y desgarrado de un difícil mestizaje cultural y étnico de múltiples caras, junto a las clases sociales y grupos enteros que son sometidos y burlados después de haber sido vencidos y marginados. Entonces, frente a esta historia oficial, él contrapone la posibilidad de esta contrahistoria. Entonces, divide su texto en 4 apartados: de los mapas imaginarios frente a realidades geohistóricas, las lecciones de la geografía, las lecciones de la historia y una conclusión. En su primer apartado nos habla acerca de los fundamentos teóricos en los que él se sostiene, de las bases de Hegel, Marx y Bruder, los textos de diferentes autores que ha consultado, entre los cuales está también algunos de él, de su propia autoría, y la tesis de su propuesta, pensar una nueva forma de ver la historia mexicana. Entonces, plantea o parte al mencionar que la corriente de los anales enseña desde más o menos los años 30, 40 del siglo pasado, la fragilidad y casi artificialidad de las fronteras nacionales. Los límites administrativos internos de los estados siempre son parciales y no muestran una realidad evidente, porque la idea de nación o de nación-estado siempre se encuentra con otras posibilidades que no se toman en cuenta, con múltiples realidades, como las étnicas, las regionales, de costumbres, de lenguas, las geohistóricas, de parentesco, de afinidad cultural, entre otros. Entonces, a partir de esto, él plantea que tenemos que cuestionarnos ciertas cuestiones. Por ejemplo, los mitos unificadores y monolíticos tienen fisuras y nos muestran identidades que hablan, por ejemplo, mexicanos, sonorenses, chiapanecos. Y él pone el ejemplo y dice, con cierta razón, de acuerdo a la experiencia que he vivido, que un chiapaneco, por ejemplo, tiene más similitudes con un guatemalteco del norte de Guatemala que con un mexicano del norte de México, porque hay cuestiones que son culturalmente más cercanas. En ese sentido, una anécdota también, hace algunos años visité un pueblo en Petén, en Guatemala, y hablé con uno de los últimos señores que hablaba en ese entonces, yo creo que ya falleció, Maya Itza, y él comentaba que él no se entendía con ningún indígena de Guatemala, de los que hablan quiché, cachiquel, mam, sotuilde, son las lenguas que se hablan en Guatemala o que se hablaban antes de la conquista, pero que se entiende perfectamente con las personas que viven en Chichén Itzá, en Uxmal y en todo el terreno de Yucatán, donde se habla este idioma. Entonces, la pregunta es realmente cuáles son las fronteras, ¿verdad? Entonces dice Carlos Aguirre que la idea de nación se remonta a pocos siglos, realmente con el surgimiento del capitalismo. Él cree que en la actualidad
hay un colapso del capitalismo y que tarde o temprano esto va a conllevar a que nos replanteemos todas las cuestiones de la identidad, porque en los últimos tiempos hemos visto cómo hay conflictos internos en las regiones, conflictos interraciales, naciones que surgen y naciones que se desarman, por decirlo así, y que entonces hace falta de construir la historia y superar, ¿verdad? Sometiéndola al ejercicio del análisis, la historia precisamente, y construir una verdadera y radical contrahistoria de México. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues entonces, dice él, a partir de las lecciones de la geografía. Entonces se pregunta, ¿de dónde brotan esas profundas y marcadas diferencias civilizatorias, culturales e históricas que aún subsisten entre los distintos Méxicos que coexisten hoy? ¿Cómo se han configurado históricamente estas tan marcadas y notables diferencias? ¿Sobre qué bases materiales, sociales, económicas y geográficas específicas? Y sobre todo, ¿con qué resultados e implicaciones particulares a lo largo de la rica historia mexicana? Entonces, el primero lo que sugiere es seguir la ruta de la geohistoria, como lo proponen Hegel, Marx, Brodel, y entonces plantea 3 Méxicos diferenciados, pero no lo hace desde un determinismo geográfico, sino tomando en cuenta, dice él, todas las cuestiones importantes que esto conlleva. Entonces, vemos acá la división que ustedes conocen mucho mejor que yo de México, ¿verdad? Y vamos a la cuestión geográfica. Entonces, divide él, ¿verdad?, el territorio en el México del norte, del centro y del sur. Y lo caracteriza de acuerdo al clima. En el norte, el clima árido, los recursos mineros, que hay pocos ríos, praderas de pasto extensas, no apto para el cultivo del maíz. El tema del maíz es algo que él menciona en sus 3 apartados, porque eso corresponde, digamos, a cómo la parte central es propicia precisamente para el cultivo de este cereal. Dice él que hasta 1837 y 1848 había una gran franja de lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica que formaba parte de México. Como a su vez, digamos hasta 1882, si nos vamos al sur, hay una franja que pertenecía precisamente a Guatemala, ¿verdad?, que era Chiapas y Soconusco, pertenecían a Guatemala hasta 1882. Entonces, el México del centro tiene una diversidad microclimática, ustedes lo conocen, hay templado, hay abundantes ríos, y es el área fértil para el cultivo del maíz, y también es el área que más efectos sufrió a la hora de la conquista. Y en el México del sur tiene una realidad exuberante, abundante de montañas y vegetación, y que con excepción de Chiapas y Yucatán, no es apta para el cultivo del maíz ni para la ganadería. Y el territorio de los mayas, que se extiende, ¿verdad?, a Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, esta división geográfica implica a la vez 3 historias diferentes. Entonces están los Méxicos históricos. El México del sur, dice, es el más antiguo por su historia, en donde estuvieron las culturas maya, zapoteca, y que lograron preservarse precisamente de la conquista por esta configuración geográfica. Es un México profundamente indígena, que guarda un gran sentido comunitario, que se ha resistido frente al mestizaje y a la imposición del proyecto novohispano. Espero que esté bien la conexión. Ha habido rebeliones indígenas crónicas y la presencia española fue numéricamente débil en la colonia. No participó activamente en la independencia de 1810 y se incorporó tardíamente a la Revolución Mexicana. Pero actualmente abriga también el movimiento neozapatista. El México del centro es un México densamente poblado. Dice, es el granero del país porque ahí se producen la mayoría de cereales consumidos por toda la nación. Tiene la hegemonía en la construcción general de la nación mexicana y los otros 2 Méxicos giran en torno a él. También tiene el puerto de Veracruz con una conexión al Atlántico que le permite desde el siglo XIX tener una economía
fluida. Pregunto si se mira la pantalla, disculpen. Sí se ve. Sí, sí se ve, sí Bueno, se ve muy bien, gracias. Mildred, sí. Gracias. Entonces, el puerto de Veracruz, y recuerdo que hace poco leí un libro que se llama Los bandidos del Río Frío, y donde precisamente estos bandidos asaltaban a las diligencias que iban precisamente con dirección a ese puerto. Entonces, eso es desde el siglo XIX. En el centro también hay una cultura barroca mestiza, en donde se habla el doble sentido semántico y hay una actitud singular ante la muerte. También la capital está asentada en un área lacustre, húmeda, pantanosa y fértil para el cultivo del maíz. Está en México del Norte, que es el más joven. Hace poco más de un siglo, en el 2005, empezó a poblarse, sobre todo a partir de las guerras de rapiña y durante el porfiriato, porque en esta época se empezaron a circunvalar los terrenos y a cuadricularlos y a repartirlos. Dice que el matiz colonial es menos mestizo y más criollo. Me sorprendió que dijera también que es más ateo y más ilustrado, menos rígido en sus estructuras sociales y civilizatorias. Que también hay una nueva minería, la ganadería sistemática a gran escala, sofisticados sistemas de irrigación, y que tuvieron una participación protagónica en la Revolución Mexicana, porque ahí surgió Francisco Villa y el Grupo Sonora. Entonces, de todo esto, dice él, cuando se plantea al mexicano, hay que plantearse algunas diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo ser un mexicano que lucha en un movimiento indígena dentro de una democracia como lo es México, con todas las críticas que ello pueda tener, como un movimiento indígena que lucha en un país como Guatemala, que ha tenido tantas dictaduras, y lo podemos ver en los resultados, porque pues este año son 26 años de la guerra zapatista. Y digamos, en Guatemala el conflicto interno duró 36 años. Pero de esos 36 años, los últimos 10 años casi ya no hubo combates, ni luchas, ni nada, pero el resultado fue en Guatemala que hubo más o menos 200,000 muertos, la mayoría de ellos civiles, 50,000 desplazados y 50,000 desaparecidos. Entonces, los números para la población de Guatemala, que actualmente es de 17 millones, no son comparables con la realidad del movimiento indígena mexicano en la actualidad. También nos dice él que no es lo mismo plantearnos un mexicano que se rebela en el estado de Sonora o en Coahuila que un chicano que se rebela en Estados Unidos. Esas diferencias tenemos o que se tienen que tomar en cuenta cuando se quiere configurar lo que es el ser mexicano. Finalmente, también hay algunas similitudes. Y aquí recordaba lo que vimos en el curso, ¿verdad? Porque dice, existen ciertos espacios y dinámicas que son genuinamente nacionales y que se despliegan y afirman de manera efectiva en ciertas circunstancias y momentos históricos específicos. Como vimos, ¿verdad? El primer movimiento fue en la invención del mexicano en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, y menciona aquí Carlos Aguirre que también después del derrumbe de las Torres Gemelas, estos Méxicos se unieron, dice él, en una singular y renovada manera de luchar contra el imperialismo, ¿verdad? Hubo una idea antiimperialista. Menciona él también el caso, porque está hablando en el 2005, que pasado el sexenio del presidente Vicente Fox, hubo también un rechazo hacia ese gobierno. No he podido corroborar si es así o no, ustedes podrán sin duda saberlo. Entonces tiene él al final un pronóstico, un pensamiento, un deseo, ¿verdad? Que si lo veo como una conclusión en su creencia de que tarde o temprano, en esta fase final que él ve del capitalismo, podamos construir una nación, un mundo diferente. Entonces se los leeré, es una cita. Dice, está cada vez más cerca la posibilidad de intentar construir un nuevo mundo, no capitalista y no fragmentado en naciones, en donde la humanidad lleve a cabo por primera vez en su historia el ensayo de convivir fraternalmente y en escala planetaria.
desde el respeto a la diferencia y desde la potenciación de la riqueza que implica la diversidad en todas sus formas. Un mundo en el que quepan todos los mundos posibles, como dicen los rebeldes zapatistas. Bueno, entonces, como conclusiones, diríamos que Carlos Aguirre Rojas propone la creación de una nueva visión de la historia mexicana, una contrahistoria, que implica a la vez una nueva visión de quién es el mexicano con sus diferencias y semejanzas. Para ello, parte del análisis del territorio, la historia y la cultura. Entonces, la contrahistoria será la conformada por las masacres, las rebeliones, es decir, la historia de los reprimidos. Esto como conclusión de lo que él dice. Yo me hago una reflexión a partir de esto que he leído y de lo que he estudiado en el curso. Creo que tal vez es una reflexión un poco adelantada a lo que estamos viendo, pero ahí me pregunto, ¿verdad? Y en la actualidad, si podemos seguir hablando del mexicano solo en masculino. Y solo queda para los compañeros y compañeras, ¿verdad? Para que discutamos eso, discutan eso, que es lo que corresponde. Entonces, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Entonces voy a salirme hasta ahí. Eso sí. Muchísimas gracias, Mildred, por, bueno, en mi caso, darme a conocer a este autor, Carlos Aguirre Rojas. Después de estas 4 ponencias podemos abrir el espacio para dudas, para comentarios. No sé si alguien quiera tomar la palabra, dirigir alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes. Yo tengo algunas. Voy a tratar de ceñirme al orden en que hablaron los ponentes. Mario, tú hablabas de que hay una reflexión histórica, ¿no? En estos 3 autores, tanto en Antonio Caso, como en Alfonso Reyes, como en Samuel Ramos. Y de Antonio Caso mencionaste algunos conceptos que son bastante problemáticos, por ejemplo, la unidad nacional. ¿Qué entiende Antonio Caso por unidad nacional? Porque es un nervio, digamos, sensible del pensamiento de Antonio Caso. Y algo que ya explicaste, pero que yo te pediría que enfatizaras, esta expresión de la hora de América, que vimos que era como una expresión bastante en boga en esa época, pero que tiene como distintas acepciones, incluso en esa época, y que también es un término nodal en el pensamiento de Alfonso Reyes para no confundirnos, ¿no? Cuando Antonio Caso habla de unidad nacional, ¿de qué está hablando? Y cuando Alfonso Reyes habla de la hora de América, ¿de qué está hablando? Muchas gracias, José Manuel. También quiero agradecer por estas 3 ponencias que me parecieron muy buenas, antes de empezar con mi intervención. Bueno, la verdad yo estoy aproximándome a este pensamiento desde esta vía, ¿no? Entonces estoy apenas construyendo unas nociones, ¿no? Sobre lo que hemos visto en el curso. Pensaría con esta idea de la unidad nacional y me gustaría más bien apoyo de nuestro grupo, ¿no? Para que me ayuden a construir mejor la idea, porque siento que en realidad no pude profundizar mucho ahí, ¿no? Pero lo entendería como, o lo que quisiera retomar de ahí es una especie de quiebre en donde no se está retomando un regreso a lo indígena como para tratar de identificarse con una mexicanidad que se ha esfumado de alguna manera, ¿no? En donde se han incorporado, pero que no se ha desaparecido por completo, sino que, digamos, sigue como una corriente profunda, ¿no? Y donde se han incorporado también elementos llegados en la conquista y elementos de la colonia, y que están construyendo una nueva manera de identidad, digamos, ¿no? Quisiera también relacionar con esto la idea de el cristianismo de Antonio Caso. Digo, es grande, ¿no? No me quiero meter ahí en problemas con ese concepto, pero lo que yo estoy detectando ahí
es que hay una especie de cristianismo de México. O sea, no se está incorporando una religiosidad de otro lado, digamos, no se ciñe estrictamente a otros cánones, sino que se están retomando elementos, pues no sé si decirlo así como criollos, pero lo que sí quisiera decir es que es una nueva constitución religiosa aquí, ¿no? Y sobre la otra idea de la hora de América, yo la entendí como una especie de momento en el que la civilización europea está cayendo, está desintegrándose, y entonces ahora la juventud, que es lo que quise decir en mi trabajo, ¿no? Se encuentra posada aquí, una posibilidad de, con mayor esfuerzo, con mayor fuerza, él lo mencionó en alguna cita que traje por ahí, una juventud boyante, diría yo, ¿no? Entonces creo que la hora de América sería también una concepción de donde existe la posibilidad de que ante una Europa decayendo, o una Europa que ya se está desintegrando a los ojos de estos tres autores, según yo lo pude detectar, pues entonces tenemos la posibilidad de ser nosotros la punta de lanza o sí, la punta de lanza de la civilización universal, digamos, ¿no? De la humanidad, eso quisiera decir. Gracias, Mario. O sea, la punta de lanza y prácticamente el arca de Noé, ¿no? De la civilización occidental. Leo un comentario de Rodrigo Vega, de otro comentario de Facebook, y te cedo la palabra, Raúl. Rodrigo Vega comenta, refiriéndose a la ponencia de Mildred: es interesante comparar historiografías nacionalistas. Para México, Chiapas se une en la década de 1840 y para la de Guatemala hasta 1882. Un ejemplo de la interpretación variable dependiendo del nacionalismo de cada país. Desde Facebook, Carlos Peláez comenta: buenas tardes. Me imagino que esta pregunta va dirigida a César. Buenas tardes. Si bien el complejo de inferioridad del mexicano surge con respecto al mundo occidental, un mundo más avanzado, más maduro, entre comillas, ¿qué elementos teóricos y o prácticos deberíamos analizar o llevar a cabo para superar el complejo, para tener una identidad propia y por ende una valoración distinta de Occidente? No sé si quieran decir algo, Mildred, César, y cedemos la palabra a Raúl. No sé si Mildred quiera contestar primero, creo que le preguntaron. Perdón, me perdí un momentito. Era un comentario aquí de Rodrigo Vega, no es una pregunta en sentido estricto, la puedes ver en el chat. Sí, vi. Sí, efectivamente para Guatemala terminó, digamos, hubo en 1871 hubo una revolución, la Revolución Liberal, y entonces hubo un cambio con todo lo que eso implica, ¿verdad? En la forma de gobierno, etcétera. Y para 1882 se firmó el convenio o el tratado a partir del cual Guatemala cedía los territorios de Chiapas y de Soconusco a través de un documento con el ministro Lorenzo Montúfar en esa época. Entonces, probablemente ya había sido hecho antes en México, ¿verdad? Pero en Guatemala se llevó a cabo hasta ese momento, y efectivamente concuerdo con Rodrigo en el sentido que cada región o cada país ve tiene su propia visión, ¿verdad? De lo que es ser mexicano en este caso para ustedes, o lo que podría en nuestro caso ser guatemaltecos, que somos realidades parecidas y distintas en algún sentido. Pero que creo yo que si se tiene un espíritu científico, deben tomarse en cuenta todas para poder luego discriminar que sí o que no después del análisis respectivo. No sé, es mi opinión. Gracias, Mildred. César, ¿querías responder esta pregunta de Carlos Peláez? Sí,
Bueno, es como complicado saber exactamente qué elementos teóricos o prácticos podríamos como analizar o llevar a cabo, pero pues justo una forma de más o menos entrar para intentar superar un poco esta parte del sentimiento de inferioridad, pues es conocer más allá de o investigar un poco más allá de las cosas que nos enseña como en educación básica, como para ponerlo en palabras muy simples, ¿no? No sé, investigar qué hay más, qué hay atrás, por ejemplo, de la conquista de América o de la época novohispana, qué se logró con eso, qué, qué pasó con esas influencias que llegaron y pues tratar de ir como superando esa parte, ¿no? No sé si hay algo más con eso, pero sí tratar como de conocer justo un poco más de nuestra historia, de nuestros hechos históricos, no como para culparlos de todo lo que nos ha pasado o justo de ese sentimiento de inferioridad, sino para trabajarlos, ver qué hay más allá, qué se hizo y qué podemos hacer actualmente, ¿no? Y creo que hay un ejemplo muy extraño en en esta época en el gobierno de México, que es el discurso de que España se tiene que disculpar con México por la conquista y demás. Independientemente de las ideologías o posturas políticas, creo que esas son cosas que ya pasaron y que si se siguen dando en un discurso político con tanta gente que sigue a este gobierno, pues creo que son momentos o acciones que permiten que se siga difundiendo esta parte del sentimiento de inferioridad y no investigar qué hubo más allá y saber qué incluso hubo, qué más hay detrás en la historia de otros países, ¿no? Como por ejemplo en España, Francia. Digo, no conocerlos a fondo, porque es un poco imposible tal vez, pero sí tener como elementos muy graves, muy puntuales. Creo que sería eso, no sé si hubiera alguna otra cosa. Gracias, César, porque además no olvidemos que Samuel Ramos hizo la primera historia de la filosofía en México y yo creo que eso es una herramienta, ¿no? Una especie de recogimiento, de conocer lo que se ha pensado aquí como herramienta para superar este complejo de inferioridad. Raúl, tú tenías una pregunta y también hay otra en Facebook. Sí, bueno, si se me permite y espero no abusar mucho de la palabra, pero más que pregunta es un comentario y tiene que ver inicialmente con esto que ya señalaba Mildred de la historia oficial. Creo que en ese sentido habría que ampliar un poquito más y podemos tener al mínimo dos referentes con respecto a esa historia oficial. Uno serían precisamente los libros de texto que empezaron a distribuirse gratuitamente, al parecer, en toda la República para la educación básica. Todo esto a partir principalmente de los años 60. Uno. Dos, otro referente, el calendario cívico que se ha implementado desde ese entonces para acá. Eso vendría a ser parte de la historia oficial para también poder emprender una tarea en los términos Foucaultianos de hacer una arqueología. Y es aquí donde viene la posibilidad de interpretar con otros elementos las historias de las que ya se han venido hablando, tanto la que corresponde a Reyes como la que corresponde a Ramos, etcétera. Y bueno, llama mucho la atención que en esta configuración de las naciones, mencionaba por allí a Chiapas, y bueno, yo que soy, vamos a decirlo así, originario de parte del centro de la República, sí me ha tocado, sí yo tengo esa percepción, que de esos tres Méxicos que habla Carlos Aguirre, yo diría que hay una sensibilidad distinta después del Istmo de Tehuantepec, una sensibilidad distinta que no hay una frontera real entre Chiapas y Guatemala. Y bueno, de allí llama mucho la atención, me llamó mucho la atención, como lo dijo Mildred, que Guatemala cedió los territorios de Chiapas a México, en la versión de los de Guatemala. Los del centro dicen que incorporaron a Chiapas y los chiapanecos
dicen que ellos libre y voluntariamente se independizaron y se anexaron a México. Obviamente, cada quien va a hacer su historia. Y bueno, esta construcción histórica de naciones y como imaginario, también hay una parte, y bueno, esto con las reservas del caso, el Miguel Alemán y bueno, estos vínculos que se establecieron con el grupo Hiperión, aquí en el estado de Chiapas, el gobernador en turno que estaba en relación con Miguel Alemán, organizó un grupo de intelectuales, bueno, no él, apoyó mucho lo que se denomina el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, a partir del cual se configura en el imaginario la identidad chiapaneca y lo chiapaneco, bajo esta idea también de independencia con relación a Guatemala y de anexión libre y voluntaria a México, entre algunos otros elementos. Otro elemento de la historia para hacer esta arqueología. Aquí en 1914, cuando llegaron los carrancistas, aquí en Chiapas, una de las primeras cosas que hicieron fue abolir la esclavitud en las leyes y establecer nuevos marcos para las cuestiones laborales, cosa que efectivamente los caciques pues no les gustó e iniciaron una contrarrevolución. El atraso económico puede tener algún vínculo actual de Chiapas, tiene que ver con esa contrarrevolución que hubo en 1914. Y por último, aquí haría yo una pregunta de esta cuestión arqueológica de ir por las capas históricas que se van gestando. Habría que ver algún otro elemento en dos términos. En primer lugar, el hecho de que después de la independencia existió, creo que por 2 o 3 décadas, la República de Centroamérica. Es decir, era a partir de 1823 y ya luego hubo allí la segmentación. Un poco la pregunta en cómo se fue constituyendo eso, hay algunos referentes, pero lo que más llamaría la atención es hasta dónde pudo o no haber participado la política de Estados Unidos y también de Inglaterra en ese lapso de 1820, 30, 40, y en que se fragmentó lo que era la República de Centroamérica y quedaron en los 5 o 6 países que actualmente conocemos, también con el apartado de Chiapas, ¿no? Yo lo dejaría ahí esa pregunta y cómo se han venido configurando también históricamente estas identidades nacionales para también tener los elementos y hacer una lectura lo mejor apropiado posible de que evidentemente las reflexiones del Ateneo de Ramos pues no van en los términos de querer crear un imaginario de identidad, ¿no? Sino que están en la reflexión de lo que pudiera ser la comunidad, la nación, la patria, la cultura, etcétera. Nada más. Muchas gracias. Perdón por el abuso de la palabra. Gracias, Raúl. Bueno, ahora que lo comentas, a mí me resulta problemático esta noción de historia oficial en México. La podemos rastrear a lo mejor en el calendario cívico, ¿no?, de Miguel Alemán, en los libros de texto de López Mateos, pero en realidad es una historia bastante fluida, bastante heterodoxa y que da lugar a contradicciones aberrantes como el nombre de Carranza y Villa en letras de oro uno al lado del otro, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces es muy difícil ensayar una crítica a la historia oficial. No digo que no exista, pero yo creo que no es tan identificable. Y ahora esta división, perdón también que yo acapare la palabra de Carlos Aguirre Rojas, es una división eminentemente geográfica. No sé ustedes, cualquiera de los ponentes o de los asistentes, ¿qué dirían nuestros filósofos de lo mexicano? Porque ellos, claro, desde antes, ¿no?, y de manera sin conocer este tipo de estudios, ya que sí que había ciertos estudios geográficos y ciertas aproximaciones sobre la identidad del mexicano a partir de las características geográficas. Y ellos se pronuncian, tienen una crítica al respecto, ¿no? Eso por un lado. Dejo la pregunta en el aire y leo una pregunta de Areli en Facebook. Ella pregunta a cualquiera de nuestros ponentes: ¿es propio usar el planteamiento que hizo José Martí en su escrito Nuestra América
para redefinir el concepto de ser mexicano o debería ser algo aislado a América Latina? No sé quién quiera responder la pregunta de Arely o retomar mi comentario. Bueno, yo creo Tal vez, también. Sí, Mildred, adelante. solo breve. Yo creo que, digamos, em, todas las visiones que se dan tienen un trasfondo político, filosófico e ideológico. Entonces, la postura de José Martí debe verse en el contexto que se dio en el siglo XIX, ¿verdad? De esa conformación del ser latinoamericano, en donde se hace una aproximación, o mejor dicho, una afirmación del hombre nacido en América Latina, pero de manera independiente, digamos, al grupo étnico al que pertenezca la persona, ¿verdad? Porque está famosa, parafraseo aquella frase donde dice que hombres somos todos, ¿verdad? O son todos, en ese caso, porque se refería solo a los hombres de manera independiente al color de su piel, frente a posturas como las que tenía Faustino Sarmiento, en donde decía que lo que había que hacer era exterminar, ¿verdad?, a todos los habitantes de América que no correspondieran a ciertos rasgos europeizantes, porque realmente arruinaban la cultura. Entonces, en ese contexto, digamos, eran dos posturas que fueron famosas a lo largo del siglo XIX, en una polémica que se dio desde Estados Unidos hasta Argentina, en una época que no había comunicaciones como las actuales, pero que se publicaban en periódicos, en revistas en ese entonces. Ahora, en el contexto actual, creo que sería un poco simple generalizar con respecto a ello, porque hay muchas cosas que se mueven, ¿verdad? Y todas tienen un carácter ideológico de fondo y son tan martianos los cubanos que viven en Miami, ¿verdad? Como los cubanos de La Habana. Entonces, ¿a quiénes nos vamos a adherir? Creo que sería un poco arriesgado poder tomar cartas en el asunto sin tener una postura política determinada en ese sentido. Y con las experiencias políticas que hemos tenido en algunos de los países latinoamericanos, y en este caso me puedo circunscribir solo a Guatemala, que es el que mejor conozco, es, digamos, muy difícil apostar por una izquierda, por ejemplo, que representaría cierto espíritu martiano, en donde la mayoría de los personajes han sido, digamos, por decirlo de manera amable, contrarios a los pensamientos contrarios en sus acciones al pensamiento que públicamente pregona. Entonces, digamos que no ha habido una práctica ética y coherente en la mayoría de personajes, al menos en Guatemala, donde esas prácticas puedan ser válidas. No quiere decir que las ideas de por sí sean inválidas, sino que responden también a un momento, a una época distinta y a una cuestión de tipo ideológico. Claro, Mildred, gracias. Mario, tienes la mano levantada. Sí, pues para comentar también lo que decías, José Manuel, yo no conozco a Aguirre Rojas, salvo por lo que nos acaba de platicar aquí mi querida compañera Mildred, pero me parece un poco difícil reconciliar lo que aquí alcancé a ver con la idea que yo tengo o que hemos construido en el curso acerca de, pues, de estas ideas, de estos tres filósofos de lo mexicano, de estos tres filósofos mexicanos, porque me parece que lo que pudimos ver y también en la mesa pasada es una actitud como de
indefinición, es lo que quisiera yo decir, ¿no? O sea, no hay una identidad construida por algún criterio específico, digamos, ¿no? En este caso, digo, insisto, yo desconozco a este autor, pero pareciera que las condiciones geográficas pues son una determinante y que eso permite hablar de diferentes identidades, ¿no? Y eso sí me costaría mucho trabajo reunirlo o asociarlo con las posturas de los filósofos que platicamos aquí, digo, salvo lo que puedan pensar aquí los compañeros. Y me parece que, pues, que se asocia con otro tipo de filosofía de la historia, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con una filosofía, pues, de corte hegeliana. No estoy diciendo que nuestros autores no lo retomen ni lo tengan pensado, pero creo que lo que se ve también es una especie de identidad asociada al medio ambiente, ¿no? A la geografía y esto. Y ahí sí creo que, pues, digo, si pudiera ser conciliable con estos autores, creo que también ellos ya hubieran hablado de una identidad en relación con esto, ¿no? Y creo que justamente no podían. O sea, no está dentro de sus herramientas hablar de una identidad relacionada con el suelo o con el contexto, digo, con el medio ambiente en el que se encuentran, en el que nos encontramos, ¿no? Gracias, Mario. César, ¿quieres añadir algo? Sí, igual sobre lo que preguntabas de qué pensarían los filósofos de lo mexicano, al menos los que vimos hasta ahorita respecto a lo de Carlos Aguirre, pues igual me llama mucho la atención que a lo mejor aquí muchas veces lo vemos o analizan nuestros filósofos eh, que desde una visión muy central, ¿no? Como desde el centro del país o del Bajío, ¿no? Como que la mayoría se movían en esa parte y digo, no dudo que tenían conferencias en otro lado y sus lugares de nacimiento, pero mucho de su desarrollo filosófico se dio justo en el centro del país. A lo mejor creo que eso también afecta no tener como un conocimiento pues pleno de una, ¿cómo decirlo? Concepción de cómo se ve o el mexicano del norte o el mexicano del sur, ¿no? Como que siempre se queda en esta parte central y pues creo que sí, me llamó mucho la atención el trabajo de Carlos Aguirre y de la compañera Mildred, estuvo muy bueno, no conocía al autor yo tampoco, entonces pues, sí, creo que sería muy complicado saber qué dirían. Gracias, César. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo tenía una pequeña pregunta para Mari, que ella nos hizo favor de exponernos el discurso por Virgilio de Reyes, pero no sé si recuerdes, Mari, que hay una parte como muy problemática de ese discurso que la comentamos en clase, donde se nos muestra un Reyes un poco anti-indigenistas. ¿Hasta qué punto esta exaltación del latinismo y de la latinidad, mejor, nos deja sin este patrimonio, sin este yacimiento indígena, que tiene que ver con estos distintos Méxicos y cómo se integran, ¿no? Sí, sí, maestro. Sí, era un planteamiento muy, muy concurrido en todo bueno, no concurrido en el ensayo de Alfonso Reyes, sino más bien la crítica que después le harán, ¿no? Sus seguidores, sus adversarios, sobre todo esa postura de Alfonso Reyes de vindicar una filosofía, bueno, porque él más bien no era filósofo, sino tenía este pensamiento revolucionario, más bien dicho, esos ideales que le hacían obtenerlo de alguna manera para vindicar esa fuerza que estaba muy emancipada debido a toda la segregación positivista y todo este pensamiento que Antonio Caso va a decir, ¿no? Es vulgar, es ignorante, es como un pensamiento bueno, aquí lo tengo apuntado. Antonio Caso es como que más severo, el más polemista del grupo, ¿no? Que va a decir que es una filosofía de mediocres o de irresponsables. Pero más que nada, Alfonso Reyes creo que él lo maneja como una situación de este indigenismo,
no echándolo fuera, sino más que nada manteniéndolo también en esa postura de que se debe de educar. Va a ser muy, muy juzgado cuando le van a decir es que tú te mantienes en esas ideas superfluas y estás dejando a un lado los problemas que le competen a México, ¿no? Esa censura del hombre, esa marginación del más pobre, esa encomienda que tenemos nosotros, los positivistas en vindicar todo, en mantener una filosofía por encima de todo, dedicada también al estudio, no solo a las ciencias y la misma crítica. Pero esa misma tensión de Alfonso Reyes es el que va a hacerlo universal. Él no está pretendiendo nada más el papel del rico, del que puede, del que tiene más o el que otorga más, sino él es el que va a vindicar esta universalidad, porque bien claro lo va a decir, ¿no? El pensamiento del mexicano debe de ser universal, porque una parte no se puede entender sin el todo. Entonces creo que esa es la premisa que va a mantener Reyes, siempre la universalidad por encima de todo. Gracias, Mari. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Algo que hemos visto constante, tanto en la mesa anterior como en esta, es la crítica a la imitación extralógica, ¿no? O imitar a pies juntillas, no apropiarnos de inquietudes y de utensilios ajenos. Y lo que proponen a cambio, me parece que todos es una universalidad, pero una universalidad distinta, una universalidad que no siga la lógica de la subsunción, que no implique subsumir el caso particular a un concepto general, sino al contrario, ¿no? Partir del conocimiento de las circunstancias de la realidad propia y de ahí extender puentes con el resto del hombre. De ahí, por ejemplo, lo que nos comentaba César, ¿no? Que el perfil del hombre y la cultura en México devenga una reflexión sobre un nuevo humanismo. Y esto creo que está en todos los pensadores. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario que quiera dirigir a nuestros ponentes. De no ser así, yo les propongo que tomemos un pequeño receso de 5 minutos y que continuemos con la última mesa de nuestro coloquio sobre filosofía mexicana del siglo XX, la invención del mexicano. Yo no finalizaría sesión, la sesión sigue encendida, nada más los vería en 5 minutos a las 6:61. ¿Les parece bien? Bueno, pues aquí nos vemos. Muchísimas gracias.